Jóvenes, sean bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad desarrollaremos el curso de física y el tema a estudiar es estática 1. Definiendo lo que es estática, diremos que es parte de la mecánica que estudia a un sistema de fuerzas en equilibrio aplicados a cuerpos en reposo. Eso significa que los cuerpos están sin movimiento o su velocidad es igual a 0. Cuando sucede eso, se dice que el equilibrio es estático. También puede suceder que los cuerpos se estén moviendo a velocidad constante. Si eso sucede, se dice que el equilibrio es cinético. Jóvenes, no se olviden que los objetos que se mueven con un MRU, es decir, con un movimiento rectilíneo uniforme, se encontrarán en equilibrio. Nunca se olviden de eso. A continuación, vamos a definir lo que es una fuerza. Una fuerza es una magnitud vectorial que resulta de la interacción de dos cuerpos y cuya unidad es el newton. Entonces, jóvenes, no se olviden que la unidad de la fuerza es N mayúscula, el newton. Y como nos están diciendo que es una magnitud vectorial, las fuerzas tendrán magnitud, dirección y sentido. A continuación pasaremos a estudiar los tipos de fuerza. El primer tipo de fuerza que vamos a ver es el peso, el cual es un vector que está representado con la letra mayúscula W y nos dice que es una fuerza gravitacional con que la Tierra atrae todo cuerpo y está dirigido al centro de la Tierra. Entonces, no se olviden, jóvenes, que el peso es un vector y se dibujará verticalmente hacia abajo, dirigiéndose hacia el centro de la Tierra. Para hallar la magnitud del peso, esta se calcula como el producto de la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Y nosotros debemos de saber que la aceleración de la gravedad es igual a 9,81 o aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, jóvenes, vamos a trabajar la resolución de nuestros ejercicios con la gravedad aproximada a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Jóvenes, acá tenemos una representación gráfica del peso. Entonces, aquí podemos observar un objeto que está descansando sobre una superficie. Entonces, graficándole el peso, hemos dicho que es un vector vertical dirigido hacia abajo, apuntando hacia el centro de la Tierra. Y como podemos observar, el objeto es una caja rectangular. Jóvenes, no se olviden que la fuerza va a pasar por el centro de gravedad del objeto. Muy bien. A continuación pasaremos al segundo tipo de fuerza. Y este es la fuerza normal, que también es un vector y que está representado por la letra N mayúscula. Y nos dice que es una fuerza de contacto y actúa perpendicular a la superficie. Entonces, jóvenes, analizando su representación gráfica, aquí en la misma figura nos dicen que la fuerza normal es una fuerza de contacto entre la superficie y el objeto. Y esta se representa de manera que se dirige hacia el objeto y será perpendicular a la superficie. Jóvenes, no se olviden que la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie en la que descansa el objeto y va a apuntar hacia el objeto, hacia su centro de gravedad. Muy bien. A continuación pasaremos a estudiar el tercer tipo de fuerza y este es la tensión. La tensión también
es un vector y está representado por la letra T mayúscula. Y nos dice que es una fuerza que aparece en el interior de un cuerpo flexible, que puede ser una cuerda o un cable, debido a fuerzas externas que tratan de alargarlo. Entonces, analizando su representación gráfica, aquí tenemos a una esfera la cual está suspendida de una cuerda desde el techo. Entonces, para determinar la tensión de la cuerda, el procedimiento es el siguiente, jóvenes. Vamos a hacer un corte imaginario a la cuerda y vamos a analizar el posible movimiento del objeto. Si nosotros cortamos la cuerda, el objeto se va a mover hacia abajo, es decir, va a caer hacia abajo. Entonces, para evitar esa caída, la tensión de la cuerda se opondrá al posible movimiento. Eso significa que la tensión, el vector tensión, va a apuntar hacia arriba. Entonces, podríamos decir que siempre la tensión va a apuntar hacia el corte imaginario que hemos realizado. Y además también hemos graficado el peso, que nosotros sabemos que siempre apunta verticalmente hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Muy bien. A continuación pasaremos a estudiar el cuarto tipo de fuerza. Y este es la fuerza de rozamiento, que también es un vector que está representado por F minúscula y R minúscula de índice. Y nos dice que es una fuerza que aparece cuando un cuerpo desea deslizar en una superficie real o rugosa. Esto es cierto, jóvenes. Las superficies no son lisas, siempre tienen imperfecciones, tienen rugosidad. Entonces, para moverse un cuerpo en una superficie siempre va a haber una resistencia, una fuerza de rozamiento al movimiento. Entonces, además nos dice, apunta en dirección opuesta al movimiento y existen dos clases de fuerza de rozamiento. Entonces, jóvenes, esto es cierto. Si el cuerpo se quiere deslizar sobre una superficie rugosa hacia la derecha, la fuerza de rozamiento se dibujará en forma opuesta, se dibujará en sentido contrario hacia la izquierda. Y si el móvil se quiere mover o el objeto se quiere mover hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento se dibuja en sentido opuesto, es decir, se dibujará apuntando hacia la derecha. Jóvenes, existen dos tipos de rozamiento, como nos acaban de decir. El primer tipo es la fuerza de rozamiento estático, que también es un vector representado por F sub S y se calcula de la siguiente manera. El módulo de la fuerza de rozamiento estático es igual al coeficiente de rozamiento estático mu sub S por el módulo de la normal. No se olviden que n es el módulo de la normal. El segundo tipo de rozamiento es la fuerza de rozamiento cinético, representado por el vector F sub k. Se calcula de la siguiente manera. El módulo de la fuerza de rozamiento es cinético, F sub k es igual al coeficiente de rozamiento cinético mu sub k por el módulo de la normal. Entonces, jóvenes, no se olviden. N es la fuerza normal, mu sub S y mu sub k son coeficientes de rozamiento de las superficies en contacto. Mientras mu sub S es el coeficiente de rozamiento estático, mu sub k es el coeficiente de rozamiento cinético. Y hay una relación entre ellos. Se dice que el coeficiente de rozamiento estático es mayor al coeficiente de rozamiento cinético y a su vez el coeficiente de rozamiento estático será menor a la unidad. Analizando la representación gráfica, podríamos decir lo siguiente. Aquí tenemos un objeto al cual se le quiere mover hacia la derecha mediante esta fuerza externa. Entonces, como el cuerpo está en equilibrio, el rozamiento impide su movimiento. Entonces, como este cuerpo tiende a deslizarse hacia la derecha, la fuerza de rozamiento, por teoría o por concepto,
La fuerza de arrastramiento, por teoría, nos dicen que será de sentido contrario al movimiento. Eso significa que la fuerza de arrastramiento se dibujará apuntando hacia la izquierda, sentido opuesto. Y como podemos observar, también hemos graficado el peso, la fuerza del peso y la fuerza normal. La fuerza normal, como hemos dicho, siempre será perpendicular a la superficie y apuntando hacia el cuerpo. Muy bien, a continuación pasaremos al quinto tipo de fuerza. Y esta fuerza es la fuerza elástica, conocido como la ley de Hooke, y nos dice que es una fuerza que se genera al deformar un resorte. Puede ser por estiramiento o compresión. Apunta en dirección opuesta al movimiento. Entonces, jóvenes, para calcular el módulo de la fuerza elástica, este será igual a la constante de rigidez K por X, que es la deformación. Jóvenes, no se olviden que la constante de rigidez K va a determinar la dureza del resorte. A continuación vamos a analizar gráficamente este tipo de fuerza, la fuerza elástica. Acá tenemos a un resorte en su estado normal. Y vamos a llamar a este extremo una posición de equilibrio. Si nosotros a este resorte lo jalamos hacia abajo, lo estiramos, aplicamos una tensión hacia abajo, estirando el resorte, este se habrá deformado X, entonces la teoría nos dice que la fuerza elástica será opuesta al movimiento. Entonces, como se está moviendo hacia abajo, se está estirando hacia abajo, entonces la fuerza elástica se dibujará dirigiéndose hacia arriba. Muy bien, eso es cuando estiramos el resorte. El segundo caso es cuando el resorte, que está en su posición de equilibrio, en su posición normal, lo comprimimos. Eso significa que el resorte se va a comprimir y se va a deformar una longitud X. Entonces el movimiento es hacia arriba, por lo cual dibujaremos a la fuerza elástica en sentido contrario, dirigiéndose hacia abajo, como lo tenemos aquí. Muy bien. A continuación, jóvenes, vamos a estudiar las leyes de Newton. La primera ley de Newton que vamos a ver es la ley de inercia. Y este nos dice que todo cuerpo permanecerá en reposo o a velocidad constante en línea recta, al menos que una fuerza externa lo haga cambiar. Entonces, jóvenes, esa es la primera ley de Newton. Jóvenes, no hemos puesto la segunda ley de Newton porque eso lo vamos a estudiar en el tema de dinámica, cuando los cuerpos se mueven con aceleración. Nosotros estamos estudiando estática, es decir, cuando un cuerpo está en reposo o se mueve a velocidad constante y carecen de aceleración. Muy bien, a continuación pasaremos a estudiar la tercera ley de Newton. Y esta nos dice lo siguiente. Y esta ley, jóvenes, es conocida como la ley de acción y reacción. Y dice, cuando un objeto ejerce fuerza sobre otro, este otro objeto ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero. Esto es cierto, jóvenes. Por ejemplo, si yo con mi puño le aplico una fuerza a la pizarra de 5 newton dirigido hacia adentro, porque vectorialmente la fuerza que estoy aplicando es un vector horizontal dirigido hacia adentro de la pizarra. Eso sería la acción. Entonces, por ley, la pizarra me va a aplicar una reacción a una fuerza igual a la que yo le estoy aplicando de 5 newton, pero de sentido contrario, es decir, horizontal, saliendo de la pizarra hacia mi puño. Esa es la ley de la acción y reacción. Muy bien, a continuación pasaremos a estudiar la primera condición de equilibrio, y es que nos dice: establece que la suma de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo
es igual a 0. Entonces, acá tenemos la representación matemática, donde decimos que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo, eso tiene que ser igual a 0. Jóvenes, no se olviden que este símbolo que vemos acá significa sumatoria. Sumatoria de todas las fuerzas de forma vectorial, eso tiene que ser igual a 0. Entonces, jóvenes, para resolver este tipo de ejercicios vamos a estudiar 3 casos. El primer caso es el siguiente: resolver el ejercicio aplicando descomposición rectangular. Como podemos observar de la figura, tenemos una esfera a la cual se han aplicado 3 fuerzas: la fuerza F1, la fuerza F2 y la fuerza F3. Entonces, para resolver este tipo, por el método de descomposición rectangular, a las fuerzas inclinadas F1 y F2 lo vamos a representar por sus componentes rectangulares. Primero a la fuerza F1, a este vector se descompone por su componente horizontal F1 dirigido en el eje X y su otra componente rectangular F1Y dirigido en el eje Y. De igual manera, para esta segunda fuerza F2, este vector de fuerza se descompone en una componente horizontal F2 dirigido en el eje X y una componente vertical F2Y dirigida sobre el eje Y. Muy bien. Una vez que se ha descompuesto las fuerzas, entonces se aplica la primera condición de equilibrio. Jóvenes, la primera condición de equilibrio nos dice que suma de fuerzas aplicadas a un objeto es igual a 0. Esto se puede representar de la siguiente manera. Para el eje X vamos a aplicar que la suma de fuerzas en el eje X es igual a 0 y que la suma de fuerzas en el eje Y también serán igual a 0. Si nosotros queremos pasar de estas ecuaciones vectoriales a las ecuaciones escalares, como vemos acá, entonces para el eje X diremos lo siguiente: que la sumatoria de los módulos de todas las fuerzas en el eje X que se dirigen a la derecha serán igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X que se dirigen hacia la izquierda. Y si analizamos para el eje Y, entonces diremos de manera escalar que la sumatoria de todos los módulos de las fuerzas que se dirigen hacia arriba será igual a la sumatoria de todos los módulos de las fuerzas que se dirigen hacia abajo. Muy bien. A continuación estudiaremos el segundo método de resolución, llamado el de triángulo de fuerzas. Jóvenes, como acá tenemos 3 fuerzas aplicadas a esta esfera, entonces para resolver el ejercicio también podemos hacer uso de la representación gráfica de dichos vectores. Entonces se dibujan los vectores de tal manera que estos vectores formen un triángulo de vectores cerrado. Entonces primero dibujamos la fuerza F3 que apunta hacia abajo, después viene la fuerza F2 que apunta hacia arriba y hacia la derecha y se cierra con el vector F1. Jóvenes, estos vectores tienen que conservar la dirección y el sentido con la que actúan en el objeto. Entonces, al obtener un triángulo vectorial cerrado, diremos que el cuerpo está en equilibrio. De esta manera, hallamos o resolvemos las fuerzas de manera gráfica. A continuación pasaremos a estudiar el tercer método, conocido como el teorema de Lamy. Este método relaciona el módulo de las fuerzas con el ángulo opuesto. Y nosotros analizamos la figura inicial, la esfera con las 3 fuerzas, diremos lo siguiente: que el ángulo que se le opone a la fuerza F1 es este ángulo beta, el ángulo que se le opone a esta fuerza F2 es este ángulo teta,
y la fuerza que se opone a esta fuerza F sub 3 es el ángulo alfa. Entonces, el teorema de Lamy me dice que la relación entre el módulo de la fuerza F sub 1, que es esta fuerza, el módulo de F sub 1, entre el seno del ángulo opuesto, entre el seno del ángulo opuesto que es beta, seno de beta será igual a la relación formada por el módulo de la segunda fuerza F sub 2 entre el seno de su ángulo opuesto, que en este caso es teta, entre el seno de teta. Y eso será igual, a su vez, a la relación entre el módulo de la tercera fuerza F sub 3 entre el seno de su ángulo opuesto, que en este caso es alfa, entre seno de alfa. Muy bien, jóvenes, aquí vamos a enunciar una nota muy importante. Esta nos dice, si las tres fuerzas no son paralelas, serán concurrentes y formarán un triángulo. Jóvenes, cuando dos fuerzas no son paralelas, sino son fuerzas inclinadas, entonces la tercera fuerza será concurrente a estas dos fuerzas. Jóvenes, es muy importante porque en los ejercicios va a ser fácil determinar la dirección y sentido de dos fuerzas y la tercera fuerza se nos va a ser difícil para encontrar la dirección y sentido. Entonces, lo que hacemos es, de las dos fuerzas que conocemos su dirección y sentido, hacemos que se intersecten en un punto y necesariamente por ese punto tendrá que pasar la tercera fuerza. Tienen que ser fuerzas concurrentes. A continuación pasaremos a estudiar el diagrama del cuerpo libre, el cual está representado por las letras mayúsculas de CL y nos dice que es una gráfica del objeto aislado con las fuerzas que actúan en él. Entonces, a continuación veremos 4 ejemplos aplicativos. El primer ejemplo aplicativo es el siguiente. Acá nos están dando una esfera, la cual está suspendida por 2 cuerdas sobre el techo. Entonces, le vamos a realizar su diagrama de cuerpo libre. Entonces, su DCL de la esfera sería el siguiente. Aislamos la esfera y paso siguiente dibujamos las fuerzas aplicadas sobre él. La primera fuerza, la fuerza T sub 1, es la fuerza de tensión de esta cuerda que está a la izquierda. Entonces, la tensión T sub 1 apuntará al corte imaginario que se realiza a la cuerda. Si el corte imaginario está acá, entonces el objeto partirá la tensión apuntando hacia ese corte imaginario. La segunda fuerza es la tensión de la cuerda que está a la derecha. Entonces le hacemos el corte imaginario a la cuerda. Entonces la tensión de dicha cuerda será la fuerza que apunta hacia el corte imaginario, T sub 2. Y también en la esfera actúa su peso. Y nosotros sabemos que la representación vectorial del peso es verticalmente hacia abajo, dirigiéndose hacia el centro de gravedad. Jóvenes, no se olviden que la tensión T sub 1 y la tensión T sub 2 provienen de la cuerda. Entonces tienen que mantener el mismo sentido, tienen que tener el mismo sentido. Entonces, la dirección de estas fuerzas es hacia arriba, pero manteniendo el mismo sentido de las cuerdas. A continuación pasaremos al segundo ejemplo aplicativo. Y como podemos observar, aquí tenemos a un bloque que está en un plano inclinado. Este bloque no se desliza debido a que el resorte impide su deslizamiento. Entonces, como podemos observar, este plano inclinado tiene un ángulo alfa. Para realizar su diagrama de cuerpo libre, diremos lo siguiente. El DCL del cuerpo o del bloque es el siguiente. Aislamos el bloque. La primera fuerza que graficamos es su peso, que pasa por su centro de gravedad y es vertical apuntando hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Después viene la fuerza normal. La fuerza normal, por teoría, nosotros sabemos que es apuntando hacia el bloque y será perpendicular al plano de contacto. Entonces dibujamos la fuerza normal y como el bloque no desliza debido a que el resorte actúa sobre él, entonces la fuerza elástica del resorte apuntará
hacia arriba, en sentido contrario al movimiento. Muy bien. Jóvenes, no se olviden, es muy importante saber cuando se trabaja en planos inclinados que el ángulo que forma el vector peso con el vector normal siempre será igual al ángulo del plano inclinado. Como el plano inclinado tiene un ángulo alfa, entonces estos dos vectores, el peso y la normal, también formarán el mismo ángulo alfa. A continuación pasaremos al tercer ejemplo aplicativo. Y como podemos observar, acá tenemos a una esfera la cual está descansando en dos planos inclinados. Un plano inclinado de la izquierda que forma un ángulo alfa con la horizontal y un plano inclinado a la derecha que forma un ángulo beta con la horizontal. Entonces, realizándole el diagrama de cuerpo libre, tenemos lo siguiente. El DCL de esfera es aislar a la esfera y dibujar las fuerzas que actúan sobre ella. Entonces, la primera fuerza sería el peso dirigido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra y que pasa por su centro de gravedad. Después tenemos por la izquierda, como la esfera está en contacto con este plano inclinado de la izquierda, hay una fuerza normal que vamos a llamar N1, la cual tendrá que ser perpendicular a la superficie y dirigido al centro de la esfera. Jóvenes, como el plano inclinado de la izquierda forma un ángulo alfa con la horizontal, entonces el ángulo que forma la normal N1 con el peso también será igual a alfa. Ahora analizamos en el plano de la derecha. Como podemos observar, la esfera está en contacto con el plano de la derecha, entonces aparecerá otra fuerza normal N2, la cual se apunta dirigiéndose al objeto, en este caso a la esfera, y será perpendicular al plano inclinado. Muy bien. Además, como este plano inclinado de la derecha forma un ángulo beta con la horizontal, entonces se cumple que el peso con la fuerza normal del plano inclinado de la derecha también formarán el mismo ángulo beta. A continuación pasaremos al cuarto ejemplo aplicativo. Entonces acá tenemos una barra la cual se está apoyando en una pared y en el suelo. En el suelo hay un coeficiente de rozamiento estático, entonces hay rozamiento, mientras en la pared no aparece rozamiento, es un contacto liso. Entonces, realizándole el diagrama del cuerpo libre a la barra, este nos dice que el DCL consiste en aislar el objeto, en este caso la barra, y aplicar las fuerzas que actúan sobre ella. Entonces, la primera fuerza es el peso que está dirigido hacia abajo, apuntando hacia el centro de la Tierra y que en algunos casos pasa por el centro de gravedad de la barra. Jóvenes, no siempre pasa por el centro de gravedad en caso de barras. A veces las barras son irregulares y ese centro de gravedad puede estar más abajo o más arriba. Si nos dicen que la barra es una barra regular, entonces sí, el centro de gravedad estaría en el medio de la barra. Muy bien. La segunda fuerza es la fuerza normal que le aplica la pared a la barra. Como no hay rozamiento, la fuerza normal se dibujará perpendicular al plano, en este caso a la pared, y dirigido a la barra. Muy bien. La segunda fuerza que aparece es entre la superficie, el piso y la barra. Entonces, aquí aparece una segunda fuerza normal N2, la cual por teoría tiene que ser perpendicular a la superficie y apuntando al objeto, a la barra, hacia arriba. Y como el objeto está en reposo, no se mueve, para que eso suceda, la fuerza de rozamiento impide su deslizamiento. Entonces, si la barra se quiere deslizar hacia la izquierda, entonces la fuerza de rozamiento se dibuja oponiéndose al movimiento, es decir, en sentido contrario, se dibujará hacia la derecha, como en este caso. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 1. Y él nos dice, calcule la tensión de las cuerdas
para el equilibrio. Si la masa M del bloque es igual a 50 kilogramos y la gravedad de la Tierra es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, entonces jóvenes, como podemos observar, nos están dando la siguiente figura. Es un sistema formado por 1, 2, 3 cuerdas, la cual está suspendida el bloque de masa M. Entonces, para hallar dichas tensiones, lo primero que vamos a realizar será el diagrama del cuerpo libre del bloque. Entonces, el procedimiento me dice lo siguiente. Entonces, ponemos diagrama del cuerpo libre del bloque. Entonces, dibujamos el bloque, lo aislamos y dibujamos las fuerzas que actúan sobre dicho bloque. Entonces, como podemos observar, este bloque está suspendido por esta cuerda vertical. Entonces, haciéndole un corte imaginario para determinar la dirección de la tensión de dicha cuerda vertical, nosotros sabemos que la tensión se dirige hacia el corte imaginario. O sea, si es que cortamos la cuerda vertical, el bloque tendería a caer. Entonces la tensión se opone a dicho movimiento. Es por eso que apunta hacia el corte imaginario. Muy bien. Entonces colocamos aquí que la fuerza que actúa será la tensión de la cuerda vertical, que vamos a llamar T1. Entonces colocamos tensión T1. Muy bien. Luego, la segunda fuerza que actúa en el bloque vendría a ser su peso. Entonces, dibujamos el peso del bloque, que parte de su centro de gravedad. Este peso es una fuerza vertical dirigida hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y colocamos peso. Muy bien. Son las dos únicas fuerzas que actúan en el bloque. Entonces, por la primera condición de equilibrio, diremos lo siguiente. Como hay fuerzas verticales, trabajamos en el eje Y. En el eje Y, la fórmula escalar que vamos a aplicar es la siguiente, que sumatorias de fuerzas que van hacia arriba serán igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Muy bien. La fuerza que va hacia arriba es la tensión T1. Entonces, colocamos módulo de la tensión T1 será igual a la fuerza que va hacia abajo, que es el peso. Entonces, al módulo del peso. Pero nosotros sabemos, jóvenes, que el peso se calcula como el producto de la masa del bloque por la gravedad de la Tierra. Muy bien. Entonces, aquí obtenemos la tensión T1. El módulo de la tensión T1 será igual. Nosotros sabemos que la masa del bloque, nos están dando de dato, es 50 kilogramos. Multiplicado por la gravedad, que es 10, sería 50 por 10 y eso me da 500 newtons. Unidad de fuerza. Muy bien. Jóvenes, el paso siguiente es analizar este nudo.
en la que se unen las tres cuerdas. Entonces, realizándole el diagrama del cuerpo libre a este nudo, vamos a llamar al nudo A, colocamos lo siguiente: diagrama del cuerpo libre del nudo A. Entonces, dibujamos el nudo, que está representado por un punto, y de ese punto aparece la tensión de la cuerda de la izquierda, de la cuerda de la derecha y de la cuerda vertical. Entonces, dibujando dichas tensiones, nosotros sabemos lo siguiente: que la tensión en la cuerda vertical, esta tensión para el nudo está dirigido hacia abajo, hacia el corte imaginario. Entonces, dibujando T1, esta se dirigirá hacia abajo. Entonces, este es el vector tensión T1. Muy bien. Vamos a analizar la cuerda que está a la derecha. Realizamos un corte imaginario y nosotros sabemos que la tensión se dirige hacia ese corte imaginario. Entonces, dibujamos de esta manera a la tensión. Muy bien. Entonces, de igual manera, jóvenes, dibujamos en nuestro diagrama de cuerpo libre a esa tensión, la cual vamos a llamar tensión T2, manteniendo su dirección. Entonces colocamos T2. Luego dibujamos la tensión de la cuerda de la izquierda. De igual manera, realizamos un corte imaginario y la tensión apuntará a dicho corte imaginario. Entonces, dibujando la tensión de la cuerda de la izquierda, como podemos observar, es hacia arriba y hacia la izquierda. Y a esta tensión le vamos a llamar T3. Entonces, sería mi tensión T3. Muy bien. Ahora sí, colocamos aquí T3. Muy bien. Y como el sistema se encuentra en equilibrio, a continuación vamos a trazar el triángulo de fuerzas. Entonces, diremos, realizando o trazando el triángulo de fuerzas, diremos lo siguiente: tenemos la tensión T1 que se dirige hacia abajo. Muy bien. Ahí está. Tenemos la tensión T2 que se dirige hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, la tensión T2, y cerramos el triángulo con la tensión T3 que apunta hacia arriba, hacia la izquierda. Muy bien. Y es un triángulo vectorial cerrado, ya que el sistema se encuentra en equilibrio, es decir, su resultante es igual a 0. Muy bien. A continuación, vamos a trasladar los ángulos de la figura a dicho triángulo. Entonces, jóvenes, si nosotros nos fijamos, este ángulo que forman la tensión T2 con T3, este ángulo sería 90 grados, ya que la suma de los otros dos ángulos suman 90. Por la primera
propiedad fundamental de los triángulos, la suma de ángulos interiores de un triángulo sería 180 grados. Como estos dos ya sumaron 90, entonces este tercer vértice tendrá que ser 90 grados, es decir, ángulo recto. Entonces, llevando ese ángulo al triángulo de fuerzas, el ángulo formado entre T sub 2 y T sub 3, T sub 2 y T sub 3, entre esos vectores se formará un ángulo recto de 90 grados. Colocamos ángulo recto. Además, jóvenes, si nosotros hacemos lo siguiente, si nosotros prolongamos, vamos a borrar esto de momento, si nosotros prolongamos esta vertical que representa la tensión T sub 1, que representa esta tensión T sub 1, entonces con la tensión T sub 2, con esta tensión T sub 2, lo voy a seguir prolongando de tal manera que intersecte a este techo horizontal en un ángulo de 90 grados. Entonces, si este ángulo es 37, este ángulo de acá será 53 grados. Eso significa que la dirección de la tensión T sub 1 con la dirección de la tensión T sub 2 formarán 53 grados. Entonces, eso lo vamos a llevar al triángulo de fuerzas. Ubicamos T sub 1 y T sub 2, que están acá, y el ángulo que forman esos dos vectores, como vemos acá, es 53 grados. Entonces colocamos 53 grados. Entonces, como podemos observar, estamos en un triángulo rectángulo notable de 53 grados y 37 grados. Muy bien. Nosotros sabemos que este triángulo, sus catetos o sus lados están en progresión aritmética. El cateto que se lo pone a 37 se dice que mide como 3K. El cateto que se lo pone a 53 grados mide como 4K. Y la hipotenusa mide como 5K. Muy bien. Como nosotros sabemos el valor de la tensión T sub 1, que es 500, lo igualamos a 5K. Entonces diremos que 5K es igual a 500. Entonces, de acá podemos hallar el valor de K. Por transposición de términos, el 5 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 500 entre 5, eso me da 100. Ese sería el valor de K. Entonces, ahora sí podemos hallar las tensiones T sub 2 y T sub 3. De la gráfica, nosotros sabemos que el módulo de la tensión T sub 2 es igual a 3K. Entonces, colocamos 3 por K, pero K ya lo conocemos, vale 100, sería 3 por 100. Entonces, el valor de la tensión T sub 2 sería 300 newtons. De la misma manera, hacemos con la tensión T sub 3. La tensión T sub 3 es igual a 4K. Esa es la magnitud de esa fuerza. Entonces, como sabemos que K vale 100, sería 4 por 100, obteniendo que la tensión T sub 3 es igual a 400 newtons. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. Jóvenes, este mismo ejercicio lo podemos resolver aplicando el teorema de Lamy. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, borramos el teorema de Lamy. Nos dice lo siguiente.
Antes de aplicar el teorema, vamos a determinar los ángulos opuestos de dichas tensiones. A ver, jóvenes, nosotros hemos determinado que este ángulo es 90 grados, ángulo recto. Muy bien. Además, podríamos decir que este ángulo que estoy trazando aquí, este ángulo sería, si nosotros hacemos o trazamos una línea imaginaria horizontal que pase por el nudo de las cuerdas, nosotros sabemos que esta horizontal con el techo son paralelas. Entonces, por alternos internos, este 53 pasaría acá. Este ángulo sería 53, más este ángulo recto sería 143 grados. Entonces, todo este ángulo mide 143 grados. De igual manera, jóvenes, para la cuerda que está a la derecha, esta línea horizontal con el techo son paralelas, y por el teorema de dos paralelas, con una secante, si este ángulo es 37, este ángulo también es 37. Pero este ángulo 37 sumado con este ángulo recto, 37 más 90, eso me da 127 grados. Entonces colocamos ese ángulo. Vamos a colocar este ángulo como 127 grados. Muy bien. Entonces colocamos 127 grados. Acá es 143 grados. Lo vamos a colocar con negro. 143 grados. Y esto es la tensión T1. Ahora sí, ya tenemos los ángulos opuestos de las tensiones. Entonces, jóvenes, como podemos observar, el ángulo opuesto a la tensión T1 es el ángulo de 90 grados. El ángulo opuesto a la tensión T2 es 143 grados. Y el ángulo opuesto a la tensión T3 es 127 grados. Entonces, aplicando el teorema de Lamy, diremos lo siguiente. Nos dice que la relación de los módulos de las tensiones o de las fuerzas, en este caso el módulo de la tensión T1 entre el seno de su ángulo opuesto sería seno del ángulo de 90 grados, será igual al módulo de la segunda fuerza de la tensión T2 entre el seno de su ángulo opuesto, que en este caso es 143. Seno de 143 grados, y a su vez será igual al módulo de la tercera fuerza de la tensión T3 entre el seno de su ángulo opuesto. Y su ángulo opuesto de la tensión T3 es 127 grados. Seno de 127 grados. Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí vamos a aplicar una de las propiedades de trigonometría, aquella que dice que el seno de un ángulo es igual al seno de su suplemento. Eso vamos a aplicar en este teorema de Lamy. Entonces, diremos lo siguiente. Primero, jóvenes, nosotros ya habíamos calculado la tensión T1. La tensión T1 era 500 newtons. Entonces, esto lo vamos a reemplazar a este lado. Entonces, vamos a decir que esto es igual a 500 newtons entre el seno de 90. Y nosotros sabemos por trigonometría que el seno de 90 es 1. Sería 500 entre 1, 500. Ahora sí, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a igualar este segundo término con el último término. Entonces diremos que T2 entre el seno de 143. Pero como hemos dicho, el seno de 143 grados será igual al seno de su suplemento.
Entonces, el suplemento de 143 grados es 37 grados. Entonces, da entre seno de 37 grados. Y eso es igual a 500. Muy bien. Entonces, despejando la tensión T2, este seno que está dividiendo en el primer miembro pasará a multiplicar al segundo miembro. Entonces me quedará en el segundo miembro 500 por el seno de 37 grados. Y nosotros sabemos que el seno de 37 grados es 3/5. Muy bien, realizando las simplificaciones del caso, quinta de 5 es 1 y quinta de 500 es 100. Entonces diremos que la tensión T2 es igual a 300 newtons. Muy bien. Igualmente, vamos ahora a igualar esta tercera expresión con esta última expresión. Muy bien, entonces diremos por aquí, vamos a poner que T3 sobre el seno de 127 grados. Pero nosotros sabemos que el seno de 127 grados es igual al seno de su ángulo suplementario. En este caso sería 53 grados. Entonces diremos entre el seno de 53 grados. Muy bien, y esto será igual a 500. Muy bien. Despejando el módulo de la tensión T3, diremos lo siguiente. Este será igual el seno de 53 grados que está dividiendo en el primer miembro por transposición de términos pasará a multiplicar al segundo miembro. Sería 500 por el seno de 53 grados. Y nosotros sabemos que el seno de 53 grados es 4/5. Entonces, por 4/5, realizando la simplificación del caso, quinta de 5 es 1, quinta de 500 es 100, y obtenemos que el módulo de la tensión T3 es igual a 4 por 100, sería 400 newton. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. Como vemos, jóvenes, obtuvimos los mismos valores para las tensiones. Entonces, ustedes ya decían cuál de los métodos piensan aplicar de aquí en adelante. A continuación, pasaremos a resolver el ejercicio número 2. Y este nos dice: calcule la fuerza F que sostiene el bloque en el plano inclinado si su masa es igual a 50 kilogramos. Entonces, jóvenes, aquí tenemos un bloque de masa M, el cual descansa sobre un plano inclinado, y la fuerza evita que ese bloque deslice hacia abajo, lo mantiene en equilibrio. Entonces, como el sistema está en equilibrio, el primer paso a realizar es realizar el diagrama del cuerpo libre del bloque. Entonces, diremos que el diagrama del cuerpo libre del bloque sería el siguiente. El procedimiento nos dice aislar el objeto, en este caso el bloque, y luego aplicar todas las fuerzas que actúan en dicho bloque. La primera fuerza que actúa en este bloque es su peso, que se dibuja verticalmente apuntando hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, dibujando el peso como un vector vertical apuntando hacia abajo. Luego, la segunda fuerza que actúa en el bloque es la fuerza normal. La fuerza normal nos dicen
que se dibuja apuntando hacia el objeto, hacia el bloque, y formará 90 grados con la superficie. Entonces, esta es la fuerza normal. Que apunta hacia el bloque. Y es perpendicular a la superficie. Muy bien. Además, nosotros sabemos por la parte teórica lo siguiente, que el ángulo que forma el peso con la normal es el mismo ángulo del plano inclinado. Como el plano inclinado tiene un ángulo de 37 grados, entonces el ángulo entre el peso y la normal también será de 37 grados. Y la última fuerza que actúa sobre el bloque es esta fuerza F que impide el deslizamiento hacia abajo, dibujando la fuerza F paralela al plano inclinado dirigiéndose hacia arriba. Muy bien, ahora sí, la fuerza F. El paso siguiente, jóvenes, será construir el triángulo de vectores, ya que el sistema está en equilibrio. Entonces, diremos que el triángulo de vectores es el siguiente. Primero, vamos a trazar el peso verticalmente dirigiéndose hacia abajo. Luego, dibujamos la fuerza F, que es paralelo al plano inclinado y se dirige hacia arriba. Y luego terminamos con la normal. Jóvenes, no se olviden que los vectores tienen que tener la misma dirección que en la gráfica. Entonces dibujamos la normal. Muy bien, entonces decimos que este sería el peso. Esta es la fuerza F. Y esta es la fuerza normal. Y es un triángulo vectorial cerrado, ya que está en equilibrio y su resultante tiene que ser igual a 0. Muy bien. A continuación vamos a llevar los ángulos a dicho triángulo vectorial. Entonces hemos dicho que el ángulo entre el vector peso y la normal es 37 grados. Vector peso y la normal, este ángulo es de 37 grados. Muy bien. Además, jóvenes, de la gráfica podemos ver cómo la fuerza que impide la caída del bloque es paralela al plano inclinado. Este será perpendicular con el vector normal, con la fuerza normal. Normal, con la fuerza F, este ángulo es de 90 grados. Ángulo recto. Entonces, como podemos observar, se ha formado el triángulo rectángulo notable de 37 grados y 53 grados. Y nosotros sabemos que este triángulo notable, su relación de lados, están en proyección aritmética. Nosotros sabemos lo siguiente, que el cateto que se le pone al ángulo de 37 grados mide como 3K. El cateto que se lo pone al ángulo de 53 grados mide como 4K y la hipotenusa como 5K. Muy bien. Jóvenes, nosotros sabemos que el módulo del peso del bloque se puede calcular. Entonces, diremos lo siguiente, que 5K, el valor de este cateto es la magnitud del vector peso, 5K es igual al módulo del peso.
Y el módulo de peso se calcula como el producto de la masa por la gravedad. Nosotros sabemos que la masa del bloque es de 50 kilogramos y la gravedad de la Tierra es 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, acá obtenemos que 5K es igual a 500. Entonces, obtenemos el valor de K. Este 5 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y el valor de K sería 500 entre 5, eso es 100. Entonces, podemos hallar cuánto vale el módulo de la normal. El módulo de la normal de la gráfica es igual a 4K, pero como K vale 100, sería 4 por 100, obteniendo que la normal es 400 newtons. Pero nosotros nos están pidiendo hallar el módulo de la fuerza. De igual manera, diremos que el módulo de la fuerza está representado por la magnitud 3K. Esto es igual a 3K. Sería 3 por 100, ya que K vale 100. Y 3 por 100 nos da un valor para la fuerza F igual a 300 newtons. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 3. Y este nos dice: calcule la tensión si la esfera de 24 kilogramos de masa está en equilibrio. Entonces, como podemos observar de la figura, jóvenes, nos están dando una esfera la cual está suspendida por esta cuerda, la cual está empotrada en la pared, formando un ángulo de 16 grados. Entonces, el primer paso a seguir es realizar el diagrama del cuerpo libre de la esfera. Entonces, realizando el diagrama del cuerpo libre de la esfera, dibujaremos a la esfera o la aislaremos a la esfera y luego aplicaremos las fuerzas que actúan en dicha esfera. Entonces, la primera fuerza que podemos colocar es su peso, el peso de la esfera, la cual pasa por su centro de gravedad. El centro de la esfera se dibuja verticalmente, apuntando hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces colocamos el peso, representado por la letra W mayúscula. Luego, la siguiente fuerza es la tensión de la cuerda. Entonces, la tensión de la cuerda lo dibujamos de esta manera, manteniendo su sentido con el peso. Entonces, vamos a decir que esta es la tensión T de la cuerda. Y la tercera fuerza que actúa en dicha esfera es la fuerza de contacto entre la pared y la esfera, que es la fuerza normal, la cual es perpendicular a la pared. En este caso sería una fuerza horizontal dirigida hacia el centro de la esfera. Entonces, esta sería la fuerza normal. Muy bien. Y estas tres fuerzas tienen que coincidir en un punto. Y ese punto es el centro de la esfera. Muy bien. Ya tenemos las tres fuerzas que actúan en la esfera. El siguiente paso sería construir el triángulo vectorial de fuerzas. Entonces, construyendo el triángulo vectorial, entonces primero colocamos
el peso que se dirige hacia abajo. Luego, la normal, que es horizontal, dirigido hacia la derecha. Y cerramos el triángulo vectorial con la tensión. La tensión que se dirige hacia arriba, hacia la izquierda. Es la tensión de la cuerda. Muy bien. Entonces colocamos, este es el peso, dirigido hacia abajo, hacia el centro de la tierra, la normal, que es una fuerza horizontal, y la tensión. Muy bien. Ahora vamos a trasladar los ángulos de la figura a este triángulo vectorial. Lo primero que podríamos observar es que la normal, que es un vector horizontal, con el peso, que es un vector vertical, forman 90 grados, ángulo recto. Entonces acá tenemos al peso, que es vertical, y a la normal, que es horizontal. Entonces este ángulo es recto. Muy bien. Luego diremos lo siguiente, que si nosotros prolongamos el peso hacia arriba, nosotros sabemos que aquí este ángulo entre la tensión y la pared, esto es 16 grados. Y esto es 16 grados. Acá tenemos una vertical y otra vertical. Son paralelas por alternos internos. Si este ángulo es 16 grados, entonces este ángulo también será 16 grados. Entonces, como podemos observar, que entre la tensión y el peso forman un ángulo de 16 grados. Entonces, entre la tensión y el peso, este ángulo es de 16 grados. Y como podemos observar, se ha formado un triángulo rectángulo notable. El triángulo rectángulo de 16 grados y 74 grados. Y nosotros sabemos que la relación de catetos es el siguiente, que al cateto que se le opone a 16 grados mide como 7K, al cateto que se le opone el ángulo de 74 grados mide como 24K, y la hipotenusa mide como 25K. Muy bien. Entonces, jóvenes, realizando la equivalencia, la magnitud de este vector peso es como 24K. Entonces diremos que 24K es igual al módulo del peso. Nosotros sabemos que el módulo del peso de la esfera se calcula como el producto de su masa por la gravedad. La masa de la esfera, nos están dando de dato, pesa 24 kilos por la gravedad de la Tierra, que nosotros estamos tomando como 10 metros por segundo al cuadrado. 24 por 10, eso me está dando 240 newtons. Muy bien. Entonces, de aquí, despejando el valor de K, este 24 que está multiplicando al K en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 240 entre 24, obtenemos que el valor de K es igual a 10. Muy bien. Entonces, podríamos hallar el valor de la normal. El módulo de la normal mide como 7K. Y como sabemos que K es 10, sería 7 por 10, obteniendo el módulo de la normal igual a 70 newtons. Muy bien. De igual manera, podemos hallar el módulo de la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda es como 25K. Entonces sería 25 por K. Y el valor de K vale 10. Sería 25 por 10. Y obtenemos una tensión igual a 250 newtons.
Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 4. Y él nos dice, calcule las reacciones en la esfera con los planos inclinados. Si la masa de la esfera es igual a 35 kilogramos. Entonces, jóvenes, como podemos observar de la figura, acá tenemos a una esfera la cual está descansando en dos planos inclinados. En un plano inclinado de la derecha que forma 37 grados con la horizontal y en un segundo plano inclinado de la izquierda que forma 53 grados con la horizontal. Entonces, el primer paso a seguir sería realizar su diagrama de cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre de la esfera. Entonces, decimos diagrama del cuerpo libre. Nosotros sabemos que se aísla a la esfera muy bien y dibujamos las fuerzas que actúan en dicha esfera. En la primera fuerza que vamos a dibujar es la fuerza del peso, que nosotros sabemos que es una fuerza vertical dirigida hacia abajo, apuntando hacia el centro de la Tierra. Entonces, dibujando el peso desde su centro de gravedad de la esfera, el cual es el centro de la esfera, este sería el peso. Muy bien. Luego, la siguiente fuerza sería la fuerza que actúa entre la esfera y el plano inclinado de la izquierda, la fuerza de contacto, y eso sería la fuerza normal. Y esa fuerza normal, nosotros sabemos que se dibuja perpendicular al plano inclinado. Entonces, dibujando esta fuerza normal, la cual tiene que pasar también por el centro de gravedad de la esfera, tiene que ser concurrente a la... Tiene que pasar por el centro de la esfera, son concurrentes, entonces diremos que esta es la fuerza normal n sub 1. Y nosotros sabemos por la teoría que la fuerza normal del plano inclinado de la izquierda con el vector del peso formarán el mismo ángulo de dicho plano inclinado, que es de 53 grados. Entonces aquí colocamos 53 grados. Muy bien. A continuación, trazamos la tercera fuerza, la fuerza que existe entre la esfera y el plano inclinado de la derecha. Esa fuerza de contacto será perpendicular al plano inclinado de la derecha. Entonces, dibujando esta fuerza normal, a la cual vamos a llamar n sub 2, también será concurrente a las otras dos fuerzas. Aquí en el centro de gravedad de la esfera. Muy bien. Y también se cumple que el ángulo formado entre el peso y esta normal n sub 2, este ángulo será igual al ángulo del plano inclinado de la derecha, que es 37 grados. Muy bien. El paso siguiente, jóvenes, sería construir el triángulo de vectores cerrado. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí. Entonces, construyendo el triángulo de vectores. Entonces, primero dibujamos el peso
verticalmente dirigiéndose hacia abajo, el vector peso, luego dibujamos la reacción normal, conservando su sentido, y esta es la fuerza normal, n sub 2, y cerramos el triángulo de vectores, este es el vector n sub 1, y cerramos el triángulo dibujando el vector n sub 2, el vector normal n sub 2. Muy bien. Se dibuja cerrado ya que el sistema está en equilibrio. Un triángulo cerrado representa equilibrio en la que la resultante es igual a 0, no hay fuerza resultante. Entonces colocamos vector normal n sub 2. Muy bien. El paso siguiente sería trasladar los ángulos al triángulo vectorial. Entonces, como podemos observar aquí del diagrama del cuerpo libre, el ángulo que forma la normal n sub 1 con el peso es 53 grados. Entonces decimos n sub 1 con el peso, este ángulo que forman esos dos vectores es 53 grados. También podemos observar que el ángulo que forma el vector peso con el vector normal n sub 2 es 37 grados. Vector peso y vector normal n sub 2, este ángulo que forman es de 37 grados. Y como podemos observar, estos dos ángulos agudos del triángulo suman 90. Entonces, su tercer ángulo será ángulo recto. Estamos en un triángulo rectángulo notable de 37 grados por 53 grados. Nosotros sabemos que ese triángulo notable, sus lados siguen una progresión aritmética. El cateto que se lo pone a 37 grados mide como 3K, el cateto que se lo pone a 53 grados mide como 4K y la hipotenusa mide como 5K. Muy bien. Entonces, por equivalencia, el módulo del peso es como 5K. Entonces, planteando la igualdad, diremos lo siguiente, que 5K es igual al módulo del peso. Y nosotros sabemos que el peso se calcula como el producto de su masa por la aceleración de la gravedad. La masa de la esfera es 35 kilogramos y la aceleración de la gravedad vale 10. 35 por 10 sería 350 newtons. Entonces, despejando K, diremos lo siguiente. Entonces, aquí mismo lo podemos despejar. Despejando K, este 5 que está multiplicando al K en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 350 entre 5, eso me da un valor para K de 70. Muy bien. Luego, hallamos el módulo de las normales. Nosotros podemos observar del triángulo de fuerzas que el módulo de la normal n sub 1 equivale o es igual a 3 por K. Sería 3 por K y K vale 70. Entonces, el módulo de la normal n sub 1 sería 3 por 70 y eso me da 210 newtons. Muy bien, de igual manera, hallando el módulo de la normal n sub 2, este será igual, equivale a 4K, sería 4 por K, K vale 70, sería 4 por 70, y eso es
un valor para el módulo de la normal en SU2 de 280 newton. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 5. Y este nos dice, calcule la fuerza F si el resorte está comprimido 5 centímetros y el bloque está a punto de moverse hacia la derecha. Entonces, como podemos observar, jóvenes, aquí nos están dando el siguiente sistema, el cual está en equilibrio. Acá tenemos a un bloque al cual se le ha aplicado una fuerza F hacia la izquierda, lo cual ha comprimido este resorte que está a la izquierda. Lo ha comprimido 5 centímetros. Además, podemos observar que entre la superficie y el bloque hay una fricción. Entonces, el primer paso a seguir sería realizar el diagrama del cuerpo libre del bloque. Entonces, realizando el diagrama del cuerpo libre del bloque, el procedimiento es el siguiente. Aislamos el bloque. Muy bien. Y dibujamos las fuerzas que actúan sobre el bloque. La primera fuerza que vamos a dibujar es el peso, el vector vertical que se dirige hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, colocando el peso. Muy bien. La segunda fuerza que vamos a dibujar es la fuerza normal, la fuerza de contacto entre el suelo y el bloque. Entonces, eso lo vamos a dibujar de esta manera. Lo vamos a dibujar en esta posición. No hay problema, jóvenes. Esta sería la fuerza normal, que también va a pasar por el centro de gravedad del bloque. Y además debe apuntar al bloque y debe ser perpendicular a la superficie. Muy bien. Acá tenemos también una fuerza F, una fuerza horizontal dirigida hacia la izquierda. Entonces dibujamos la fuerza F horizontal dirigiéndose hacia la izquierda. Jóvenes, como el resorte se ha comprimido, acá hay una fuerza de compresión. Como el resorte quiere volver a su estado natural, este resorte le aplica una fuerza elástica hacia la derecha al bloque. Entonces, la fuerza elástica se dibuja horizontal apuntando hacia la derecha. Entonces, dibujamos la fuerza elástica del resorte. Muy bien. La última fuerza que vamos a trazar es la fuerza de rozamiento. Como podemos observar, entre el bloque y la superficie hay un rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento del bloque. Como nos dicen de dato que el bloque está a punto de moverse hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento se dibujará hacia la izquierda. Entonces, dibujando la fuerza de rozamiento, que es paralela al suelo y de sentido contrario al movimiento, entonces esta fuerza de rozamiento apuntará hacia la izquierda. Colocamos fuerza de rozamiento. Ahora vamos a analizar, jóvenes, cuál de los coeficientes de rozamiento vamos a utilizar, el estático o el cinético. Jóvenes, tengan muy en cuenta, como el bloque está a punto de moverse, quiere decir que no se ha movido, y al estar en un movimiento inminente, eso significa que toma el mayor coeficiente de rozamiento, que es el mu n, el mu estático. Si nos hubiesen dicho que el bloque se mueve a velocidad constante o con un MRU o un movimiento
movimiento rectilíneo uniforme, ahí sí vamos a tomar como coeficiente de rozamiento el cinético, el 0,3. Pero como el cuerpo todavía sigue en equilibrio, como hemos dicho, vamos a tomar el coeficiente de rozamiento estático, que es igual a 0,5. Muy bien, a continuación aplicaremos la primera condición de equilibrio. Entonces, diremos lo siguiente, aplicando la primera condición de equilibrio. Primero lo aplicamos en el eje Y. Entonces, aplicando en el eje Y, diremos lo siguiente. Que la sumatoria de los módulos de las fuerzas que van hacia arriba será igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Muy bien. Entonces, diremos lo siguiente. La fuerza que va hacia arriba es la fuerza normal. Entonces, colocamos módulo de la fuerza normal que va hacia arriba será igual a las fuerzas que van hacia abajo. La única fuerza que va hacia abajo es el peso. Entonces, será igual al módulo del peso. Y nosotros sabemos que el módulo del peso se calcula como el producto de su masa por la aceleración de la gravedad. Nosotros sabemos que la masa del bloque es 5 kilogramos y además sabemos que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. 5 por 10 me daría 50 newton. Como podemos observar, la normal es igual al peso, que nos ha dado 50 newtons. A continuación vamos a aplicar la primera condición de equilibrio en el eje X. Entonces colocamos eje X aplicando las ecuaciones escalares. Diremos que sumatoria de todas las fuerzas que se dirigen hacia la derecha serán igual a la sumatoria de todas las fuerzas que se dirigen hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, de la gráfica, analizando las fuerzas en el eje X, podemos observar que las fuerzas que se dirigen hacia la derecha es el módulo de la fuerza elástica, que es la única fuerza que se dirige hacia la derecha, será igual a las fuerzas que se dirigen hacia la izquierda. Y esas son esta fuerza de rozamiento. En este caso hemos dicho va a ser la fuerza de rozamiento estática. Entonces colocamos el módulo de la fuerza de rozamiento estática más la fuerza que se dirige hacia la izquierda es la fuerza F que nos están pidiendo. Entonces el módulo de la fuerza F. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza elástica se calcula como el producto de la constante elástica por su deformación X. Y esto es igual a la fuerza de rozamiento estático, que se calcula como el coeficiente de rozamiento estático mu su S por el módulo de la normal y más la fuerza F que nos están pidiendo. Reemplazando valores, nosotros sabemos que K, la constante del resorte, es 20 newtons por centímetro. Entonces sería 20 por la deformación,
que también está en centímetros, sería por 5. Muy bien, hay que tener cuidado, jóvenes, que la deformación tiene que tener la misma unidad que lleva la constante K. En este caso es 20 newtons por centímetro. A veces la constante de deformación del resorte viene en newtons por metro. Entonces, si viene en newtons por metro, a la deformación lo tendríamos que pasar a metros. Muy bien, pero como están en centímetros, quedan igual. Esto será igual al coeficiente de rozamiento estático, el cual hemos elegido porque el sistema se encuentra en equilibrio, no hay movimiento, está en un movimiento inminente, sería 0,5 por la normal, que lo acabamos de hallar. La normal es igual al peso, que es 50 newtons por 50. Y eso más la fuerza F. Muy bien. Realizando las operaciones, tenemos lo siguiente. 20 por 5, eso me da 100. Eso es igual. 50 por 0,5, eso me da 25. Más F. Entonces, finalmente diremos lo siguiente. Que la fuerza F que nos están pidiendo, el módulo de la fuerza F, será igual. El 25 que está sumando en el primer miembro, por transposición de términos pasará a restar al segundo miembro. Y 100 menos 25, eso nos da 75 newtons. Y esta sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 6. Y él nos dice, las esferas idénticas que se muestran en la figura pesan 40 newtons cada uno. Y nos piden determine la magnitud de la fuerza horizontal F para mantener el equilibrio. Jóvenes, esta pregunta vino en el examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el año 2018-2. Entonces, como podemos observar, aquí nos están dando la siguiente figura, que está formada por dos esferas idénticas, es decir, del mismo tamaño, donde a la esfera inferior se le está aplicando una fuerza F para mantener el equilibrio, es decir, para que dicha esfera no deslice hacia la izquierda. Entonces, como el sistema está en equilibrio, el primer paso a realizar sería dibujar el diagrama del cuerpo libre, pero en este caso sería conveniente de todo el sistema, es decir, de las dos esferas juntas. Entonces, realizando el diagrama de cuerpo libre de las dos esferas juntas, diremos lo siguiente. Entonces, dibujamos las esferas, la esfera inferior y luego la esfera superior. Aproximadamente, esta es la figura. Luego que sean aislados las dos esferas, se van a dibujar las fuerzas que actúan en dichas esferas. Entonces, vamos a colocar la fuerza del peso de la esfera superior, que es un vector vertical y dirigido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, vamos a colocar peso de la esfera y lo vamos a llamar 1, la esfera superior. Y luego el peso de la esfera inferior, que también es un vector vertical que apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra.
Y estos pesos pasan por el centro de gravedad de dichas esferas, es decir, por su centro. Entonces, a esta segunda esfera, a la esfera inferior, le vamos a llamar peso U2. Muy bien. También se le está aplicando a dicho sistema esta fuerza F, la cual nos están pidiendo allá. Entonces, colocamos la fuerza horizontal F, luego podemos observar que la esfera superior está apoyada en esta pared. Entonces, como hay contacto, va a haber una fuerza normal, y la fuerza normal es perpendicular al plano. Entonces, sería una fuerza normal horizontal. Entonces, la fuerza normal para la esfera superior sería horizontal, y lo llamaremos fuerza normal N-1. De igual manera, la esfera inferior está en contacto con la superficie, con el suelo. Entonces, hay una fuerza normal. Entonces, la fuerza normal será vertical, ya que el plano es horizontal. Nosotros sabemos que la normal forma un ángulo recto con el plano y se dibuja apuntando hacia el objeto. Entonces, esta sería la fuerza normal, que vamos a llamar N-2. Muy bien. A continuación vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, pero en el eje X. Entonces, decimos en el eje X, la primera condición de equilibrio nos dice lo siguiente, que la sumatoria de los módulos de todas las fuerzas que se van hacia la derecha será igual a la sumatoria de todas las fuerzas que se van hacia la izquierda. Muy bien, igualando esas fuerzas de la gráfica podríamos obtener lo siguiente, que el módulo de la fuerza F, o sea que nos están pidiendo, el módulo de la fuerza F será igual a el módulo de la normal N-1, ya que es horizontal y apunta hacia la izquierda. Entonces colocamos el módulo de la normal N-1. Muy bien, entonces eso significa que si nosotros determinamos el módulo de la normal N-1, estaríamos hallando el módulo de la fuerza F, lo que nos están pidiendo. A continuación, jóvenes, vamos a realizar el diagrama del cuerpo libre de la esfera superior. Entonces, realizando el diagrama de cuerpo libre solamente de la esfera superior, diremos lo siguiente. Dibujamos la esfera superior. Muy bien. Y luego que hemos aislado dicha esfera, dibujamos las fuerzas que actúan en él. La primera fuerza sería su peso, que es una fuerza vertical dirigida hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, este sería el peso de la esfera superior de la esfera 1. Muy bien. La siguiente fuerza a dibujar es la fuerza de reacción o de contacto entre las dos esferas. Esta fuerza va a tener el mismo sentido que la línea que une sus centros. Entonces, dibujando la fuerza de contacto o la fuerza de reacción entre las esferas, esta fuerza la vamos a llamar la fuerza de reacción R. Muy bien. Y la tercera fuerza que aparece es la fuerza de contacto entre la esfera superior y la pared. Entonces,
esta fuerza de contacto es la fuerza normal. Esta fuerza normal, por teoría, será perpendicular a la superficie. Como la superficie es vertical, entonces la fuerza normal es horizontal, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, dibujando la fuerza normal, esta es horizontal apuntando hacia el objeto. Entonces ponemos fuerza normal en S1, aplicado a la esfera 1, a la esfera superior. Muy bien, ya no hay más fuerzas. El paso siguiente sería, jóvenes, armar el triángulo de fuerzas. Entonces, armando nuestro triángulo de fuerzas, diremos lo siguiente. Primero dibujamos el peso hacia abajo. Entonces decimos que el triángulo de fuerzas estará formado primero por el vector peso que se dirige hacia abajo. Entonces dibujamos el vector del peso apuntando hacia abajo. Luego dibujamos el vector normal que apunta hacia la izquierda y que es horizontal. Entonces decimos que esta es el vector peso, este es el vector normal, y cerramos el triángulo con el vector reacción entre las esferas. Entonces la fuerza de reacción de las esferas cerraría el triángulo. Como vemos, al ser un triángulo de vectores cerrados, el sistema está en equilibrio, es decir, su resultante es igual a 0, no hay movimiento. Entonces, jóvenes, como podemos observar, el vector normal, que es horizontal, con el vector peso, que es vertical, forman un ángulo de 90 grados. Entonces acá, en la figura, o en el triángulo de fuerzas, este ángulo será 90 grados o ángulo recto. Luego, jóvenes, vamos a analizar. Aquí tenemos un ángulo de 53 grados y está formado por la línea que une los dos centros de la esfera y esta línea horizontal. Y nosotros sabemos que la reacción entre las esferas, el vector reacción, es colineal con esta línea que une los centros de la esfera. Entonces, esta reacción entre las esferas con el vector horizontal, que en este caso es el vector normal, van a formar 53 grados. Entonces diremos que este, al ser el vector de reacción entre las esferas, hemos dicho que con el vector horizontal, que es la normal, en S1 formará este ángulo de 53 grados. Entonces colocamos aquí 53 grados. Y como podemos observar, hemos obtenido un triángulo notable de 53 y 37 grados. Este triángulo rectángulo notable, sus catetos están en progresión aritmética, aumentan de 1 en 1. Entonces nosotros sabemos que el lado que se lo pone al ángulo de 37 grados es como 3K. El lado que se lo pone al ángulo de 53 grados es como 4K. Y la hipotenusa mide como 5K. Muy bien. Además, nos están dando de dato el peso de las esferas. Dicen que cada una pesa 40 newtons. Eso significa que el módulo de la esfera superior, W sub 1, es igual a 40 newtons. Muy bien. Por equivalencia, nosotros sabemos que el módulo del peso
de la esfera superior es como 4K. Entonces diremos 4K igual a 40. De esta igualdad obtenemos el valor de K. Entonces, despejando K, el 4 que está multiplicado en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 40 entre 4, eso me da 10. Entonces, el valor de K es 10. Entonces, rápidamente podríamos hallar el módulo de la normal, n sub 1. Entonces diremos que el módulo de la normal n sub 1 es igual al producto de 3 por K. Entonces, multiplicando 3 por el valor de K, y K vale 10, sería 3 por 10, y eso me da 30 newton, el cual sería el valor de la fuerza normal. Y nosotros sabemos que esta fuerza normal n sub 1 es igual al módulo de la fuerza F que nos están pidiendo. Entonces diremos, finalmente, que el módulo de la fuerza F es igual a 30 newtons. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 7. Y este nos dice, en la figura, la esfera de 60 newton está en reposo y nos piden calcule el valor de la suma de magnitudes de la tensión y la reacción del plano inclinado. Jóvenes, esta pregunta vino en el examen de admisión a la UNI el año 2015-1. Entonces, como podemos observar, jóvenes, aquí nos están dando una esfera la cual está en contacto con este plano inclinado y a su vez cuelga de una cuerda que está unida al techo. Entonces, nos están pidiendo hallar la suma de las magnitudes de la tensión de la cuerda y de la reacción del plano inclinado. Entonces, jóvenes, el primer paso a seguir es realizar el diagrama del cuerpo libre de la esfera. Entonces, colocando diagrama de cuerpo libre, aislamos a la esfera y luego vemos qué fuerzas actúan sobre dicha esfera. Como todos sabemos, la primera fuerza es su peso. Es un vector vertical dirigido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces colocamos el vector peso luego observamos que la cuerda le aplica una tensión, evita que el cuerpo se deslice. Entonces, para hallar la dirección de la cuerda, realizamos un corte imaginario en la cuerda. Nosotros sabemos que si cortamos esta cuerda, la tensión se opondrá al movimiento. Entonces, al cortar la cuerda, la esfera tenderá a caer. Entonces, la tensión será en sentido contrario. Entonces, será dirigido hacia el corte imaginario. Entonces, esa fuerza lo llevamos al diagrama de cuerpo libre. Y esta fuerza tiene que tener la misma dirección que la cuerda. Entonces, dibujámoslo con la misma dirección de la cuerda, dibujamos la tensión. Entonces, vamos a colocar la fuerza de tensión T. Y la tercera fuerza que actúa en la esfera es la fuerza de contacto entre el plano y la esfera. Entonces, nosotros sabemos por teoría que esta fuerza será perpendicular al plano inclinado y se dibuja apuntando hacia la esfera. Entonces, más o menos, el plano inclinado es de esta manera. Entonces, dibujando a la fuerza normal perpendicular al plano inclinado, conseguiremos que
esta va a ser perpendicular al plano inclinado y esta sería la fuerza normal. Muy bien. Jóvenes, ustedes se acuerdan de la teoría, lo siguiente, que el ángulo que forma el peso con la fuerza normal, cuando un objeto está en un plano inclinado, este ángulo será igual al ángulo del plano inclinado. Si el plano inclinado tiene un ángulo de 30 grados, entonces el ángulo que forma el peso y la normal también será de 30 grados. Lo colocamos aquí, colocamos 30 grados. Muy bien. A continuación, pasaremos a dibujar el triángulo de fuerzas. Entonces, dibujando el triángulo de fuerzas, entonces, la primera fuerza que vamos a dibujar va a ser la normal, que apunta hacia arriba. Entonces, dibujando la normal, este es el vector normal. Luego, dibujamos el vector tensión, que también apunta hacia arriba, pero para la derecha. Entonces, dibujando este vector, que es la tensión, estos vectores se tienen que dibujar respetando la dirección, jóvenes, con las mismas direcciones que aparecen en el diagrama de cuerpo libre. Y el vector que cierra el triángulo de fuerzas es el vector peso. Entonces, dibujando el vector peso, vector vertical hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, cerramos el triángulo de vectores. Y como es un triángulo de vectores cerrados, significa que el sistema está en equilibrio, ya que la resultante vectorial es igual a 0. Muy bien. A continuación, vamos a llevar los ángulos al triángulo de fuerzas. Nosotros sabemos que el ángulo que forma los vectores peso y normal es 30 grados. Entonces, vamos a colocar el vector peso, que es este. Entonces, hemos dicho que el peso con la normal forman 30 grados. La normal con el peso, o el peso con la normal, que es lo mismo, este ángulo sería 30 grados. Muy bien. A continuación, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Esta cuerda con el plano horizontal forman 60 grados, pero si nosotros trazamos una línea vertical por este punto de contacto de la cuerda con el techo, diremos que este ángulo es 30 grados, ya que la suma de 60 más 30 es un ángulo recto, ya que se están intersectando una horizontal con una vertical. Entonces observamos que el vector tensión con la vertical forman 30 grados. Entonces el vector tensión con la vertical, que en este caso está formado por el vector peso, también formarán 30 grados. Muy bien, y como podemos observar de la figura, se ha formado un triángulo vectorial isósceles. Se obtiene que la magnitud de la tensión T es igual a la magnitud de la fuerza normal, ya que el triángulo de fuerzas es isósceles. Nosotros sabemos por propiedad de triángulos isósceles que a ángulos iguales se le opone lados iguales. Quiere decir que la magnitud de este lado es igual a la magnitud de este lado. Es por eso que los módulos de dichos vectores son iguales. El paso siguiente es, como tenemos ángulo de 30 grados, trazar una línea horizontal desde este vértice, de tal manera que formamos rectángulos notables. Este triángulo rectángulo superior sería de 30 y 60 grados.
Muy bien. Además, nosotros sabemos del dato que la esfera pesa 60 newton. Eso significa lo siguiente. Significa que el módulo del peso es igual a 60 newtons. Eso significa que si todo este módulo es 60 newton, esta línea horizontal que parte del vértice de este triángulo isósceles parte al lado opuesto, lo va a dividir a dicho lado en dos partes iguales. Quiere decir que va a caer en su punto medio, que este lado va a ser igual a este lado. Si todo el módulo del peso es 60 newton, entonces cada parte será 30 newtons. Entonces esta parte que estoy colocando valdrá 30 newtons. Entonces nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados, el lado que se le opone a 60 grados es como raíz de 3 por K, y el lado que se le opone al ángulo recto, en este caso sería la hipotenusa, el módulo de la tensión es como 2K. Muy bien, entonces lo que tendríamos que hacer es igualar raíz de 3K a 30. Entonces diremos que raíz de 3K, al ser igual a 30, podemos obtener el valor de K. Este raíz de 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro y me quedará 30 entre raíz de 3. Muy bien. Racionalizando dicha fracción, multiplicamos por raíz de 3 arriba y por raíz de 3 abajo. Entonces, esto me queda raíz de 3 por raíz de 3, eso me da 3. Tercia de este 3 abajo con tercia del 30 arriba me da 10. Entonces acá me queda 10 raíz de 3. Muy bien. Entonces, finalmente, podríamos decir lo siguiente. Que tanto el módulo de la tensión T como el módulo de la normal, que miden igual, es igual a 2K, es como 2K. Entonces, nosotros sabemos que K vale 10 raíz de 3. Entonces sería 2 por 10 raíz de 3. El valor de la tensión y de la normal sería 20 raíz de 3 newtons. Pero nosotros nos están pidiendo hallar la suma del módulo de la tensión y de la relación del plano inclinado, o sea, la suma de T más N. Entonces, sumando T, el módulo de la tensión T, más el módulo de la reacción normal del plano, que es N, eso es igual 20 raíz de 3 más 20 raíz de 3, eso me da 40 raíz de 3 newton. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil.